En videos anteriores habíamos hablado de la correlación, que no es más que el grado de asociación entre dos variables. De manera sencilla, el cambio producido en una variable pues va a generar un cambio en la otra. Y para efectos prácticos y de forma sencilla, para analizar este estadístico, nosotros nos fijamos en dos elementos. Uno es la fuerza de asociación y la otra es la dirección, que en esta en particular nos fijamos si es positiva o negativa. Por ejemplo, entre mayor ingreso económico tenga una persona, mayor será la capacidad de adquisición que tenga la misma. O entre más alto salte esta persona, mayor será el rendimiento en sprint lineal de la misma. Si ustedes se fijan, los cambios en ambas variables son positivas y a esto es a lo que se le denomina como correlaciones positivas o directamente proporcionales. Pero tenemos un caso contrario, un deportista que entre más alto sea el rendimiento en una prueba de agilidad, en este caso el 505 COD Test, menor será la incidencia de lesión de este mismo deportista. En este caso particular, ustedes se fijan que un cambio positivo en una variable va a generar un cambio negativo en la otra. Y si vemos esto de forma gráfica, podemos obtener estos tres posibles casos. El caso de la correlación positiva, en donde entre más alto sea el rendimiento en la variable x, mayor será el rendimiento en la variable x. O la contraria, que es inversamente proporcional, como en el ejemplo anterior, en donde entre menor sea la variable y, mayor será el rendimiento en la variable x. Pero tenemos un caso intermedio en donde hay dispersión y no se evidencia un comportamiento lineal como en los ejemplos anteriores. Y este básicamente es el gráfico o el scatter plot de dos variables que no están correlacionadas o que su correlación es nula. Y allí esto me lleva a hablar de la fuerza de asociación. El coeficiente de correlación, ya sea de Pearson o de Spearman, es un coeficiente que va desde -1 hasta +1. Y en esencia, esta correlación es muy fuerte en gran medida entre más cercano esté a 1 o a -1. Si se acerca a -1, estamos hablando de una muy fuerte correlación negativa. Y si se acerca a 1, estamos hablando de una muy fuerte correlación positiva. En otras palabras, para decir lo mismo, pero para hacerme comprender un poco mejor, entre más cercano a 0 sea ese coeficiente, más débil será la correlación. Cohen, hay muchas interpretaciones, pero particularmente Cohen propone estos valores de referencia, en donde un coeficiente de correlación que se encuentra entre 0 y 0.1, pues es una correlación nula, es decir, no hay correlación entre las variables. Entre 0.1 y 0.3 es una correlación débil, y entre 0.3 y 0.5 es una correlación moderada, y mayor a 0.5 estamos hablando de una correlación fuerte. Esto aplica tanto para valores positivos como para valores negativos. En otras palabras, a la hora de utilizar el SPSS, pues yo debo fijarme y analizar o hacer un análisis de correlación. Yo debo fijarme en muchas cosas, pero particularmente traje a colación en dos. El primero, el coeficiente a utilizar. Hay dos coeficientes, bueno, hay muchos, pero particularmente se utilizan dos coeficientes de correlación, el coeficiente de Spearman y el coeficiente de Pearson. En esencia se analizan igual. ¿Cuál es la única diferencia? Que para utilizar el coeficiente de Pearson se deben cumplir los supuestos de normalidad. Caso contrario, el símil en el caso de no tener normalidad en las variables a analizar, se utiliza el coeficiente de Spearman. Y la otra es la hipótesis, que en esencia yo debo formular hipótesis de investigación y tanto la hipótesis nula como la hipótesis alterna, como se ha explicado en videos anteriores, se deben construir a partir de la igualdad y la diferencia. En este caso, la hipótesis nula es una no correlación entre las variables y la hipótesis alterna es una correlación entre las variables, independientemente si se es positiva o negativa. Pero es muy importante tener presente que las relaciones o correlaciones que se encuentran en estadísticas son netamente casuales.
no causales. ¿Eso qué quiere decir? Que las correlaciones que yo voy a evidenciar entre las dos variables no van a determinar causa-efecto. Para esto se necesitan análisis más robustos como análisis de regresión y además tener presente los criterios de causalidad que propone Bradford y Hill. ¿Y esto por qué? Ese es un ejemplo y hay muchos en internet en donde básicamente corrieron personas con conocimiento en estadística, datos súper atípicos que no tendrían nada que ver entre ellos mismos, pero que muestran una correlación. Por ejemplo, en este caso, el número de divorcios versus el consumo de mantequilla per cápita en un país, creo que era Estados Unidos. Y podemos evidenciar un comportamiento inversamente proporcional. Entonces, perfectamente pudiéramos concluir que a mayor consumo de mantequilla, menor será el número de divorcios per cápita en Estados Unidos. Variables que pues a priori no tienen ningún tipo de relación real, pero que estadísticamente están mostrando una correlación. Y es a esto a lo que nosotros denominamos correlaciones espurias, las cuales debemos tratar con mucho cuidado. Es decir, en otras palabras, no toda correlación es real o se ve en la vida real. ¿Listo? Ahora sí, pongámoslo en práctica. Esa es una base de datos que igual como videos anteriores les voy a compartir a través de un Drive, en donde tenemos múltiples deportistas de múltiples disciplinas deportivas y con muchas variables. Para yo determinar la correlación, es en esencia muy sencillo, me voy a analizar, me voy a correlacionar, correlaciones bivariadas, y lo que voy a hacer es pasar las variables que quiero analizar. En este caso, miremos si, por ejemplo, la edad se correlaciona con la altura del salto en CMJ. Aquí abajo ustedes van a tener los coeficientes de correlación. Nosotros hablamos de Pearson y de Spearman. Vamos a calcular los dos para efectos prácticos y le vamos a pedir al software que nos señale las correlaciones significativas. Le doy a aceptar y él me va a mostrar dos tablas completamente diferentes, uno para Pearson, que es para estadística paramétrica, y otro para Spearman, que es para estadística no paramétrica. ¿Y qué podemos encontrar? Lo primero que hay que ir a ver es la significancia bilateral, en otras palabras, el p-valor, lo que me indica es que hay una correlación estadísticamente significativa, al igual que en Spearman. ¿Vieron? No obstante, posterior a que yo evidencie la significancia bilateral, me voy a ver el coeficiente de correlación, midro si es positiva o si es negativa. En este caso, en ambos casos son positivos, eso me indica que hay una correlación directamente proporcional, lo que indicaría que a mayor edad, mayor será la altura de salto en CMJ. Eso es importante evidenciarlo. Entonces mire que ya tengo la dirección de la asociación, en este caso de la correlación, y posteriormente entro a evidenciar la fuerza de esta asociación. Me doy cuenta que si bien es una correlación positiva, me doy cuenta que de 0,2, teniendo en cuenta los valores de referencia que les di anteriormente, me puedo dar a entender que esa es una correlación con una fuerza de asociación, una fuerza de correlación leve, y en Spearman pudiéramos estar hablando que tiene una fuerza de asociación o de correlación moderada. De allí la importancia de poder seleccionar muy bien qué coeficiente voy a utilizar, si Pearson o Spearman, teniendo en cuenta los supuestos tratados o mencionados anteriormente. Mire que podemos dar un análisis de correlación leve, una fuerza o una intensidad leve, o si utilizo Spearman podemos ya estar hablando de una fuerza de asociación moderada. Entonces mire que identificando incorrectamente el coeficiente podemos dar un análisis de los datos de forma equivocada o errónea. Esto se puede representar también de forma gráfica. Si yo me voy a gráficos, generador de gráficos, selecciono gráficos de dispersión o de puntos. Este particularmente me gusta porque a veces me traza la línea de tendencia. Básicamente lo que hago es arrastrar mis variables en el eje X y en el eje Y y en el eje X,
y le voy a dar a aceptar. Él me va a arrojar el gráfico de dispersión, ustedes lo están viendo aquí. Y además me calcula un R cuadrado, por eso lo vamos a ver después. Esto corresponde a un coeficiente de regresión lineal, pero me está arrojando una tendencia, como ya lo habíamos visto en el coeficiente, positiva ascendente, la cual es estadísticamente significativa, como lo vimos en el cuadro anterior. Entonces nada, chicos, eso era todo por hoy. Espero que haya quedado completamente claro. En caso de que haya alguna duda, en los comentarios o directamente a través de mensaje privado por Instagram o por correo. Quedo pendiente y muchísimas gracias.